San Huinoco, Abad, 6 de noviembre. Una de las filiales de la gran abadía madre de Luxeuil, fundada por San Columbano, muerto en Bobbio en 615, fue la que en el siglo VII dirigió el ilustre San Bertino, 615 a 709. Hallábase situada en la isla de Sitien, hoy Saint-Omer, lugar en otro tiempo cubierto de marismas, insalubre e improductivo, y convertido por el trabajo tenaz del santo y de sus monjes en llanura fertilísima. Los frailes no solo entienden en gobernar y dirigir las almas, sino también, como nos lo dice su brillante historia, en cuanto significa progreso material. A este enjambre de variada actividad acudió de muchas partes una multitud inmensa de solícitas abejas atraídas por la santidad del abad y por la fama del monasterio. 20 de ellas han perfumado los altares con el suave aroma de la miel de su santidad y han alumbrado a la iglesia con la rica cera de su ciencia. 4 años después de la fundación de la abadía, tenía ya San Bertino bajo su dirección más de 150 monjes. Los 4 últimos que habían franqueado sus puertas eran unos buenos bretones. No sabemos precisar si de la Bretaña armórica o la de la insular o de Gran Bretaña. Llamábanse Brodanoco, Ingenoco, Madoco y Huinoco, hermanos según la carne, en opinión de algunos hagiógrafos. Del más joven de los 4, afirman otros autores que descendía de familia real y era primo o tal vez hermano de Judoco o Judicael, pero estos datos no están suficientemente esclarecidos, ni tampoco el lugar del nacimiento. Sea de ello lo que fuere, podemos tener por cierto que Huinoco, desde sus más tiernos años, dio muestras de ser un alma escogida y entregada por entero a Dios. Para defenderse de las seducciones del enemigo, ansiaba protegerse en la fortaleza espiritual del claustro. Comunicó su pensamiento a algunos piadosos condiscípulos y propúsoles abrazar el estado religioso. Aceptaron ellos gustosos y pocos días después dejaron a sus padres y a su patria y se encaminaron a la abadía de Sitien, en la que se practicaba aún, según toda probabilidad, la regla de San Columbano, que era de mayor rigor y estrechez que la de San Benito. Pronto conoció San Bertino la excelente disposición de los aspirantes y los recibió con los brazos abiertos. El fervor de Huinoco se encendió ante el ejemplo de virtud y severa austeridad de tantos monjes e inspiróle vehementes deseos de imitarlos y de darse de lleno a la vida penitente y mortificada. Manifestó a sus copaisanos la admiración que le producía el contemplar tan bello vergel de santidad, y departiendo con ellos, decíales entusiasmado: mujeres débiles y hombres de toda condición física y social han alcanzado la aureola de los bienaventurados, y nosotros, jóvenes y en pleno vigor de energía, ¿careceremos de valor para ir en pos de ellos? Este pensamiento que había estimulado el alma de San Agustín iba a dar a la iglesia otro gran santo, ilustre por su humildad profunda y famoso por sus milagros. El monasterio de Wormhout. Eremar, hombre virtuoso y rico, donó a San Bertino una villa y una gran extensión de terreno, llamado Wormhout, a 18 kilómetros de Dunkerque. El santo abad envió allí un grupo de religiosos, entre los cuales se contaban los 4 monjes bretones. El monasterio, o chela, como solía llamarse entonces, no se gobernó, según parece, independientemente, sino que quedó como filial de la que lo había fundado, correspondiendo el nombramiento de prior al abad del monasterio de Sitien. Los nuevos moradores pusieron enseguida manos a la obra y construyeron en primer lugar una espaciosa iglesia prioral que dedicaron a San Martín. Según el cronista Juan de Ypres, también por iniciativa de San Bertino, entre Setién y Wormhout, y para los enfermos de la comarca, se levantó un vasto hospital dirigido por piadosas conversas
a quienes les estaba vedado franquear las puertas del monasterio. Nuestros 4 bretones hicieron rápidos progresos en la perfección. 3 de ellos murieron en olor de santidad pocos años después de fijar su residencia en este santo recinto. La reducida comunidad de Wormhout aumentaba continuamente y después que por mandato de San Bertino tomó la dirección del monasterio Nuestro Santo, conoció Wormhout días de extraordinario esplendor. En este cargo de gran responsabilidad, supo Winoco hallar nuevos medios para su santificación personal y atendió solícito a la de sus súbditos. Sí, como subordinado, caminó siempre a paso seguro y firme en la vía de la santidad, en este punto de director y vigía, marchó a pasos de gigante, buscando nuevas conquistas, nuevas flores de virtud y laureles de victoria en el constante combate de la vida. Como buen superior, gustaba de atender a sus hermanos y ayudábales en todos los menesteres, más aún en los bajos y penosos. En este ejercicio continuo de perfección transcurrieron largos años colmados de méritos para el cielo y de mucha edificación para los hombres. Molinero del convento. Como, minado por el trabajo y la penitencia, no pudiera ya atender debidamente el cargo de prior, solicitó del abad lo aliviara de ese peso y rogóle le diera una ocupación en la que aún pudiera ser útil a sus hermanos. Se le asignó el empleo de molinero del convento. En esta tarea, nada grata, por cierto, ayudóle el Señor por intermedio de sus ángeles. Winoco ponía en movimiento la rueda y entraba después en fervorosa oración o dábase al estudio de la Sagrada Escritura y permanecía en ello horas enteras, mientras el impulso celestial del ángel la hacía rodar con rapidez. De este modo, la cantidad de harina elaborada era tal que los monjes no atinaban a explicarse cómo podía un hombre solo realizar semejante trabajo. Intrigado uno de ellos, sospechando había en el asunto algo de milagroso, pues cierto día calladamente al molino y observó lo que hacía Winoco. Pudo ver que estaba en fervorosa oración y que mientras tanto la muela daba rápidas vueltas, al parecer sin estímulo alguno. Mas apenas se percató del hecho, paró en seco la muela del molino y él enseguida cayó al suelo de espaldas y quedó ciego. Lleváronle a la celda donde tras prolijos cuidados volvió en sí. Al siguiente día, reconociendo que la causa de su mal estaba en la curiosidad indiscreta, pidió perdón a Winoco de esta falta y éste, haciendo la señal de la cruz en sus ojos, le devolvió la vista, con lo cual, al par que conseguía corregir a su hermano, contribuía muy involuntariamente, por cierto, a aumentar el propio prestigio. Virtudes de Winoco, su muerte. Uno de los biógrafos del santo nos dice que Winoco, cual otro Natanael, era un verdadero israelita en quien no había ni asomo de duplicidad y artificio. En toda su actuación, como superior del monasterio, fue modelo acabado de esta virtud. Enemigo de la severidad y del rigor que logra la ejecución material del acto, pero no la adhesión amorosa de la voluntad, trataba a todos con gran cariño y deferencia, buscando más el servir a sus hermanos que ser servido y atendido de ellos. En sus largos años de prior, brilló siempre Winoco por su fe robusta, firme esperanza y caridad ardiente e inagotable, por la que se daba a todos con amor de padre. Acompañábale discreta y perenne sonrisa y no se inmutaba jamás por contratiempos o disgustos. Alumbró siempre ante sus actos y sus consejos la antorcha de la prudencia y, ante las cruces y sinsabores propias del cargo, así como en todas las empresas, mostró siempre ánimo valiente y decidido. Su espíritu radicaba en Dios, reflejándose en todos los actos ese destello celestial de las almas que comunican con Él. Al exterior, traducíase esa luz divina en un recogimiento interior grave, pero amable, y en un fluir natural de lo espiritual en todas las conversaciones. Como San Pablo, ansiaba morir por Cristo.
A menudo oíasele repetir esta invocación: Señor, que mi alma vuele a vos para que así pueda ensalzar mejor vuestro santo nombre. Esta ardiente súplica fue oída al fin por el Señor el 6 de noviembre del año 716 o 717, día en que vinieron los ángeles a recoger su hermosa alma para llevarla a la mansión de la paz y bienaventuranza eterna. Pronto se extendió la fama de santidad del siervo de Dios por toda la comarca, y el pueblo acudió a su sepultura a implorar su valiosa protección. Hizo este santo numerosos milagros, gran número de los cuales se hallan recopilados por el autor de la Vita Secunda. Algunos prodigios obrados por el santo. Poco tiempo después de la muerte de Huinoco, mientras los religiosos tomaban el descanso meridiano, prendió el fuego en una casa antigua a la iglesia del convento. Las llamas, avivadas por fuerte viento, penetraron en el sagrado recinto de manera que en poco tiempo la casa y la iglesia toda quedaron reducidas a pavesas. Solamente respetó el voraz elemento la tumba de San Huinoco. El pueblo acudió presuroso a llorar por la pérdida de los sagrados restos de su buen padre, mas la tristeza trocóse en profunda admiración y alegría ante el milagro. Entusiasmado, quiso sacar los preciosos restos de entre el montón de escombros y carbones humeantes, pero de repente se tornó tan pesado el féretro que fueron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para levantarlo. Aumentó la admiración y el pueblo prorrumpió en cánticos de júbilo y alabanza, interpretándose el hecho milagroso como deseo del Señor de que no se alejara de aquel lugar el cuerpo del santo. Toda la muchedumbre se postró en tierra y suplicó al Señor que manifestase su voluntad. Terminada la plegaria, 4 hombres tomaron el féretro y sacáronlo sin dificultad de la iglesia. Al atravesar el jardín contiguo, repitióse el fenómeno de la pesantez milagrosa, por lo que se le dio sepultura en aquel mismo lugar hasta la terminación del nuevo templo. Desde entonces, particularmente, fue para toda la comarca uno de los más célebres y concurridos santuarios. Un pobre cojo que padecía además el mal de corea o baile de San Vito, hízose llevar al sepulcro de San Huinoco, confiando verse curado. Era sábado, mientras los monjes salmodiaban solemnemente los maitines de Pascua de Resurrección. El pobre enfermo rezaba con encendido ardor y con vivas lágrimas pedía al santo el remedio de sus dolencias. De repente hallóse envuelto en una luz blanquísima y deslumbradora, y vio como 2 dardos de fuego, atravesando los aires, venían a clavarse en sus oídos y hacían manar de ellos abundante sangre. Esta hemorragia vivificó y regeneró milagrosamente al enfermo, quien, no cabiendo en sí de gozo, empezó a saltar y correr y a proclamar por doquier el milagro y el poder y misericordia de su insigne bienhechor. El cojo, dice el profeta Isaías, dará saltos como ciervo. No es de extrañar, añade entusiasmado el hagiógrafo, la enorme celebridad de San Huinoco, cuya intercesión obraba tan grandes maravillas. Júzguese cuánta será su gloria en el cielo, cuando en la tierra muestra así su poderoso valimiento para con los que le invocan. Un caballero distinguido y piadosísimo llamado Gerardo, gran devoto de nuestro santo, mandó restaurar la iglesia que a él estaba dedicada. La obra fue pródiga en accidentes provocados por la rabia diabólica, hecha patente en especial con un obrero a quien lanzó furioso al suelo desde lo más alto del andamiaje. Creyeron todos que lo hallarían muerto después del terrible golpe, pero vieron con sorpresa que aún le quedaba un soplo de vida. Suplicaron con gran fervor a San Huinoco devolviera la salud a aquel pobre desgraciado, y al momento se la dio tan completa que pudo muy luego seguir su trabajo sin molestia alguna. Ante tan portentoso milagro, Gerardo entregó al monasterio todo su importante patrimonio y su villa de Perlecué. En otra ocasión, el santo asilo de Wormhout sufrió una crisis económica agudísima que lo redujo a extrema pobreza.
No tenían los monjes para celebrar el santo sacrificio sino un solo cáliz, y aún era de cristal, el cual por torpeza el sacristán vino a romperse. En el apuro invocó a San Huinoco y al recoger las diversas partes vio con estupefacción que ellas solas iban adhiriéndose fuertemente hasta quedar el cáliz como nuevo. Otra vez desplomóse una iglesia y quedó reducida a un informe montón de escombros. Solo fue hallada intacta y sin que se derramara ni una gota del aceite que contenía una lámpara encendida en honor de San Huinoco. El siguiente milagro parece aún más sorprendente. Era el día de las rogativas de primavera, la solemne procesión que allí tenían por costumbre celebrar siguiendo un largo recorrido, para el que empleaban un día entero, estuvo concurridísima. Como prenda de bendición para las futuras cosechas, llevaban una urna que contenía los restos de San Huinoco y el cayado abacial del mismo, recubierto de gruesa capa de oro por la devoción del pueblo y en el cual habían además engastado algunas reliquias del santo. De vuelta al monasterio, tal vez por descuido de los portadores de ese rico tesoro o por desprenderse en algún golpe que recibiera el cayado en el atardecer, notaron que faltaban algunos fragmentos de oro y varias reliquias. En capítulo conventual, determinóse rehacer enseguida el recorrido de la procesión, explorando el camino con cuidado. Todo resultó en vano. No se halló ni el rastro de lo perdido. Muy apenado el capiscol, a quien especialmente correspondía el cuidado del relicario, invitó a todos a pedir perdón al santo de la culpa que les pudiera caber por el descuido, y al momento sintió un movimiento impulsivo del brazo hacia la capucha. Allí encontró lo que se había extraviado. El culto oficial de San Huinoco, sus reliquias. El nombre de San Huinoco figura en el martirologio inglés desde el siglo IX y por un manuscrito del siglo XI sabemos que estuvo incluido asimismo en el sacramentario de Amiens. Según un calendario muy antiguo, hacíanse mención del santo confesor el día 8 de noviembre, pero el calendario romano señala el día 6 con la siguiente nota. En Vergé, exposición de los restos de San Huinoco, abad célebre por sus virtudes y méritos. Atendió durante muchos años a los hermanos sometidos a su autoridad. Su cuerpo se conservó entero algún tiempo en Wormhout. Posteriormente, diversas circunstancias impusieron su traslado a otros lugares, como la ya mencionada del incendio de la iglesia. Después, ante la irrupción de los normandos, llevósele a Saint-Omer, y por cierto, con especial providencia de Dios, pues a no ser por un milagro, hubieran desaparecido para siempre los preciosos restos del santo, ya que a mediados del siglo IX los invasores arrasaron totalmente el convento. Nuevas traslaciones. En el año 900, Balduino II, llamado el Calvo, fundó cerca de Vergé un monasterio que gozó del favor de los reyes de Francia y de los condes de Flandes, y de singulares privilegios de los papas. Este monasterio sirvió también de morada a los restos de San Huinoco. Un siglo más tarde, Baldino IV, el Barbudo, construyó en la parte más elevada de la citada ciudad de Vergé una amplia iglesia que fue atendida primeramente por canónigos y después por benedictinos procedentes de la abadía de San Bertino. Dispuso a que se trasladaran a ella los restos mortales de San Huinoco y que se pusiera el monasterio bajo su advocación. Rumoldo, primer abad, sustituyó la urna del santo, que era de madera protegida con chapas de hierro y adornos de plata, por otra exornada de oro y de piedras preciosas. Hasta 1677 renovóse sucesivamente la urna por más de 7 veces. Entre los siglos XI y XII, y por motivos de alto honor, fue sacada de la población, que la guarda en 4 ocasiones más. En 1030, junto con otras, en Audenarde, para ser sagrados testigos del traslado de paz entre el pueblo sublevado y el conde Balduino. En 1063, o tal vez en 1065, el párroco de Vergés
trasladólos a Lila para la solemnidad de la dedicación de la iglesia de San Pedro de dicha población, y en 1070 y 1131 para la consagración de las iglesias de Hasnon y Teruán, respectivamente. En 1566, ante la furia devastadora de los goths, los monjes, en su huida, llevaron los restos a Saint-Omer para volverlos nuevamente a su residencia habitual al año siguiente. De 1579 a 1583, tanto la ciudad como el monasterio pasaron a manos de aquellos fanáticos herejes, pero por providencia especial de Dios fueron respetados los sagrados restos. Hasta 1633 habíase conservado íntegro el cuerpo en la población ya tantas veces mencionada de Vergés. A partir de esta fecha fue llevada una parte a la capilla de San Guinoco del cementerio parroquial de Vergés. Donóse otra al arzobispo de Cambrai, una más a una iglesia de Bruselas y, en fin, en junio de 1900, otras 2 partes a las iglesias parroquiales de Plugine y de Wormhout, que por muchos títulos merecían tal distinción. Tanto el báculo como el cuerpo de San Guinoco libráronse del frenesí sacrílego de las turbas de la Revolución Francesa, y en mayo de 1820 el arzobispo de Cambrai hizo público reconocimiento de los santos restos y dispuso que el 8 del siguiente mes fueran llevados solemnemente a la iglesia parroquial de San Martín, de su sede arzobispal. La piedad de los fieles regaló 2 preciosos relicarios, uno para el báculo y otro para los restos venerandos del gloriosísimo abad. Culto local de San Guinoco en Vergés. La mayor gloria y honor para la ciudad de Vergés lo ha constituido siempre la posesión de las reliquias de San Guinoco, que han sido objeto de veneración ininterrumpida por parte de sus fervorosos habitantes. Desde el siglo XI, cada año eran llevadas solemnemente en procesión por los monjes de Vergés a la abadía de Wormhout, y muchas veces las autoridades han acudido a su patrocinio en las calamidades públicas. Celébranse 3 fiestas en su honor: el 6 de noviembre, aniversario de su muerte; el 18 de noviembre, que recordaba la traslación de sus reliquias en el año 900, y el 23 de marzo, dedicado a la exaltación de San Guinoco. La además popular ambiente era la procesión anual que se celebraba el día de la Santísima Trinidad, en que se sumergían las reliquias en el río La Colme, como recuerdo del siguiente hecho milagroso. Como un niño hubiera caído y desaparecido en el río, sus padres, por inspiración del cielo, corrieron a la abadía de Wormhout y suplicaron a los monjes llevaran el relicario del santo al río en la firme creencia que el niño aparecería vivo al sumergirse las reliquias en las aguas. Así se hizo, y efectivamente el niño apareció luego completamente sano. En memoria de este hecho, celebrábase anualmente aquella especial ceremonia. Luego, el pueblo devoto recogía el agua santificada por el contacto de los sagrados restos y la utilizaba de 1000 modos. Asimismo, echábanse al agua los enfermos y las madres sumergían a sus pequeñuelos como remedio preventivo de futuros males. Un obispo de Ypres pretendió suprimir esta original manifestación de fe en el siglo XVI, pues daba lugar a algunos abusos, mas no pudo lograrlo. Modernamente ha sido suprimida. Hoy día subsiste la súplica solemne del Día de la Santísima Trinidad, pero sin la inmersión. Los molineros tienen como patrono y protector al glorioso San Guinoco.